Muy buenas tardes, estimados y estimadas participantes. El Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección y conducción de nuestro decano, doctor Raúl Canelo Rabanal, y nuestra directora académica y promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena, les da la bienvenida a nuestro curso sobre especialización en Derecho de Familia. Estimados participantes, quien se comunica con ustedes es su coordinador académico, quien nos acompañará en todo el desarrollo de este nuestro curso. Hoy martes 29 de abril damos inicio a nuestro curso sobre Derecho de Familia. Va a ser en un horario de 6 de la tarde a 9 p.m. Este curso tiene una duración de 7 días, 7 clases. Los días de clase son los días martes y jueves, 2 veces a la semana. Y concluye nuestro curso el día 23 de mayo con un examen final. Pero todo esto, lo que es el desarrollo de nuestro curso, vamos a tener una conversación unos 5 o 10 minutos al finalizar esta nuestra primera clase, porque ahí sí vamos a estar ya todos los que deben de estar en el curso sobre lo que es especialización en Derecho de Familia. Hoy día contamos con la participación de nuestro expositor, el doctor Diego Alonso Ramírez Méndez, quien tratará el tema sobre lo que es principios generales del libro de familia, del Código Civil, la teoría de los impedimentos matrimoniales y la teoría de la validez matrimonial. El doctor Diego Alonso Ramírez Méndez es doctorante en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Es maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es abogado por la Universidad César Vallejo, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima desde el año 2018, con amplios conocimientos y experiencia en Derecho Constitucional, Civil y de Familia, habiendo trabajado en instituciones públicas y privadas como municipalidades, SUNAT, Poder Judicial, Defensa Técnica de Partidos Políticos, personas naturales jurídicas y catedrático en la Escuela de Policías. Es proactivo, con muchas ganas de aprender y aportar los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica y laboral. Doctor Diego Alonso Ramírez Méndez, adelante con su clase virtual, por favor. Muy buenas noches, doctor Moisés, comunidad jurídica. Por favor, le solicito que me habiliten el uso de la cámara y confírmenme, por favor, si se logra apreciar la exposición de las diapositivas. Coméntenme, por favor, doctorantes, doctores, doctoras, alumnos, lógrenme, por favor, informar si se Sí se logra apreciar visualiza, los doctor, PPTs. y también el PPT se visualiza, no hay ningún problema. Adelante, Perfecto. doctor. Listo. Muchas gracias por el pase, doctor Moisés. Primero agradecer a toda la comunidad jurídica por conectarse en esta clase, primera clase virtual de los principios generales del libro de familia. Agradecer a toda la comunidad jurídica y agradecer al Colegio de Abogados de Lima por este pase, por ceder el honor también de poder dictar esta primera cátedra inaugural. Hoy nos vamos a enfocar, vamos a desarrollar un tema fundamental en el derecho de familia, que son los principios generales. ¿Para qué nos van a servir los principios? Ustedes se preguntarán. Los principios nos van a servir para nosotros determinar la continuación, la validez, para determinar si vamos a poder continuar con alguna causa procesal establecida o alguna causa que se inicie dentro de un proceso judicial. Sobre todo es importante tenerla para poder, pues, en su oportunidad, saber si nos podemos tumbar un proceso desde el inicio. Vamos a aperturar esta clase con una frase de el gran Aristóteles, que señalaba que somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Por eso los felicito a todos ustedes, comunidad jurídica, por haberse conectado el día de hoy, porque con esto demuestran ustedes que están buscando la excelencia, están buscando capacitarse cada día más. Entonces, qué bueno que se hayan conectado y estén
en esta clase para poder, pues, no aprender un poco más de lo que es el derecho de familia. Como introducción respecto a este libro y a estos principios, vamos a señalar que debe tenerse presente previamente a desarrollar todos estos principios de familia del Código Civil, que estos están enmarcados dentro de un mandato constitucional. ¿Qué significa esto? Que previamente a estar estipulados taxativamente en el Código Civil y posteriormente, subjetivamente, en el procesal civil, previamente todos estos principios han debido estar estipulados dentro de la Constitución como norma base para de allí desprenderse a estos libros del Código Civil y el procesal civil. Estos mismos, al ser derechos y libertades fundamentales vinculadas a todos los poderes públicos, son el origen inmediato de derechos y obligaciones. No son meros principios programáticos. ¿Qué significa esto? Como ya lo señalaba, necesariamente, fundamentalmente, han de haber estado estipulados previamente de manera constitucional para que puedan ejercer su validez legal en su oportunidad por rango de ley, que así lo establece pues el Código Civil y el Procesal Civil. En ese sentido, doctores y doctoras, cuando se opera con esa reserva de configuración legal, este mandato constitucional puede o no puede contenerlos hasta que la regulación se produzca. Es decir, una vez que se encuentra taxativizado, recién es posible su aplicación. Ahora, ustedes dirán, doctor, pero no solo tienen que estar taxativizados, sino que además también les voy a comentar que podrían estar inmersos dentro de una aféresis o de una conclusión que puede haber tenido de repente una sentencia de carácter vinculante o algo por el estilo. Inclusive el tercer pleno casatorio civil, cuando habla de la flexibilización de la norma en derecho de familia, allí tenemos pues una inferencia lógica del derecho que no necesariamente señala que tiene que estar estipulada por ley. Ese mismo contenido ha de ser protegido y está llamado como reserva de ley, lo que ustedes habrán visto también en su curso de Derecho Constitucional. Vamos a hablar un poco de los principios previamente para entender los mismos. ¿Qué son los principios del derecho? Los principios del derecho, previamente a hablar de los principios constitucionales y los principios del derecho civil y del derecho de familia, vamos a entenderlos como líneas directrices que orientan a los legisladores a crear, modificar o regular leyes y a los operadores administrativos de justicia a que estos mismos puedan interpretarlo. Es decir, los principios son las bases, los principios son los cimientos, son las líneas de donde nace la aplicación del derecho, la interpretación del mismo. Por eso debemos tenerlo presente, como ya les indicaba, desde el inicio de la clase, que ante la pequeña vulneración de algún principio, podemos tumbarnos un proceso así, de manera rápida. O sea, tener en consideración, ahora que expongamos esta clase, los principios primero constitucionales que nos regula la propia Constitución del 93. Estos principios vamos a tenerlos conferidos dentro de los artículos 2, 4, 6, 5 de la Constitución. El primero que vamos a exponer es el de protección de la familia. Luego vamos a hablar un poco de la promoción del matrimonio, de los principios de reconocimiento integral de las uniones de hecho, los principios de protección especial de la niñez y de la adolescencia y los principios de igualdad de los hijos frente a sus padres. Nuestro primer punto es el principio del matrimonio, la forma matrimonial y su influencia en el régimen de invalidez del matrimonio. Es un tema que tienen que saber para que puedan determinar en su oportunidad cuándo se puede demostrar la validez o la invalidez de un matrimonio, cuándo en su oportunidad se puede hacer uso de la norma para establecer, pues, ¿no?, que un matrimonio, por más que haya cumplido efectos jurídicos en su oportunidad, nuevamente en otra oportunidad pudiera ser declarado inválido. El principio de promoción del matrimonio. Este principio del
de promoción del matrimonio es un principio que está regulado por nuestra propia Carta Magna en el artículo 4 y establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son regulados por la ley. Ahora, voy a comentarles un tema, doctores y doctoras que están atendiendo esta cátedra. En el momento en que ustedes consideren que tienen que hacer una pregunta, por favor, con mucho gusto, levanten la mano o enciendan su micrófono y coméntenme si tienen alguna duda al respecto. ¿Esto para qué? Como es un curso el que estamos llevando del derecho de familia, a ustedes a lo mejor les puede favorecer apuntando yo el nombre y el dato del alumno que está participando para poder, pues, no, en su oportunidad tenerlo presente para subirle los puntos. Y otro aspecto que les quiero comentar es que tengan en consideración el momento en donde yo les diga que presten mucha atención porque de allí podrían desprender algunas preguntas que van a ser pertinentes para su prueba final. Por favor, para que tengan en consideración eso. ¿Ya? Con confianza, si tienen que levantar la mano o tienen que consultarme algo, enciendan su micrófono. Sin vergüenza, sin preocupación. Con gusto les voy a absolver las preguntas. Indiferentemente a que al final podamos tener otras, ¿eh? Con confianza. Vamos a hablar después de conocido el principio de promoción del matrimonio, atendiendo, pues, ¿no? De lo que estamos exponiendo, atendiendo a que proviene esto después del artículo 4 constitucional y que el Estado protege la institución del matrimonio, protege al niño, protege al adolescente, a la madre, al anciano, vamos a hablar de qué consecuencia tiene esto cuando existe un acontecimiento por parte de los intervinientes del matrimonio, de la familia. Vamos a hablar entonces del régimen legal del divorcio y aquí vamos a exponer algunos temas, por ejemplo, el divorcio judicial, el divorcio notarial y el divorcio municipal. Vamos a hablar un poco de los requisitos y vamos a hablar un poco de el trámite, cómo funciona esta situación. Doctor, ¿cuál es el trámite del divorcio que a mí me conviene realizar? Asumiendo que yo no tengo mucho dinero para poder gastar. Entonces, una vez que tengamos pues todo el conocimiento respecto a estos tres tipos de divorcio, ustedes van a saber cómo indicarles a sus clientes cuál va a ser la vía más idónea, más práctica o más conveniente. No necesariamente la vía más práctica y más célere va a ser la más conveniente para su cliente. Siempre va a depender del caso en concreto. ¿Qué ocurre con esta situación? La ley debe ofrecer soluciones y remedios a los matrimonios en vez de ignorar la realidad. Es una pequeña crítica a lo que ocurre en la realidad social. Parece que es más práctico hoy por hoy fomentar el divorcio que implementar acciones jurídicas legales en donde se pueda proteger un poco más la institución de la familia, indiferentemente al consentimiento o a la revocatoria de la voluntad estipulada en el 344 del Código Civil. Esto para poder retractarse si en algún momento una de las partes, después de la solicitud de un divorcio convencional, quiere pues retractarse, valga la redundancia, y ya no se quiere divorciar. Situaciones como estas es la que le comento y la que es la crítica del primer cuadro de este PPT. Luego, el sistema de divorcio no es destruir a la familia, sino dar solución a lo que ya está roto. Es decir, el sistema jurídico peruano, el legislador peruano, atendiendo a todas las situaciones sociales que existen dentro de nuestro sistema, de nuestra sociedad y dentro de nuestra legislación, lo único que ha hecho con esta situación del divorcio es regularlo para que existan caminos de solución a a estos acontecimientos de las familias que en su oportunidad ya no funcionan. Luego, como tercer aspecto, tenemos que el divorcio es un sistema que compete al legislador.
Así lo declara la norma en la Constitución. Situaciones que tenemos reguladas con las leyes de divorcio notarial y municipal y el divorcio estipulado, pues no, en el Código Civil con sus respectivas causales. Vamos a comentar el siguiente artículo, el 344 del Código Civil, que ya se lo señalaba yo hace ratito respecto a la revocación del consentimiento cuando existe esta separación convencional. Nótese que con este artículo el legislador lo que está intentando hacer es nuevamente proteger la institución máxima del Estado como cédula, que es la familia. Porque sin familia, lógicamente, pues no existiría el Estado como sociedad. Ahora, vamos a hablar dentro de estos aspectos de los tres tipos de divorcio que tenemos: el divorcio notarial, el divorcio municipal y el divorcio que está estipulado en nuestro Código Civil o judicial. El divorcio notarial en el Perú es un procedimiento no contencioso. Significa entonces que si es no contencioso es porque no hay litis. Si no hay litis, entonces pues no continuamos señalando que permite a los cónyuges disolver su matrimonio de una forma más rápida, de una forma más sencilla, y que a través de un proceso, siempre y cuando cumplan requisitos y exista una frase fundamental para este tipo de situaciones. Tiene que existir un mutuo acuerdo. Si no existe un mutuo acuerdo, yo no voy a poder optar la opción de poder intentar divorciarme, sea vía notarial o sea vía municipal, conforme a la ley 29.22.7. ¿Alguien intentó hablar, me parece? ¿Alguien tenía algo que decir? No, ¿cierto? Vamos a continuar entonces. Acá veo en el chat. Ah, ya está bien. Registren sus nombres, por favor, en el chat para poder tenerlos también ahí en consideración con su asistencia. Y cualquier cosa, como les comento, de manera libre, enciendan su micrófono en el momento en que quieran hacer alguna aportación o quieran señalar algo por el estilo, por favor, o alguna pregunta con toda confianza. Otra vez les repito, ¿eh? O si no entendieron algo, también con mucho gusto me lo dicen y acá se lo explicamos. Vamos a hablar de los requisitos que nos señala la norma 29.22.7 para poder realizar el divorcio notarial. La norma 29.22.7, que regula los procesos no contenciosos de la separación convencional y divorcio ulterior en municipalidades y notarías, nos señala los siguientes requisitos, que son generales, ojo, para este divorcio notarial. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos aspectos para poder tenerlos en consideración en el momento en que ya les toque resolver uno de estos casos. Por ejemplo, tiene que existir mínimo 2 años de haber estado en matrimonio. Es decir, esta pareja debe haber estado casada mínimamente 2 años. Doctor, ¿desde qué fecha se computa? Lógicamente, desde el documento que otorga fe pública. En su oportunidad, si te casaste con una resolución municipal por una notaría, entonces desde allí, desde esa fecha, corre el plazo de contabilización, pues. El mutuo acuerdo es otro aspecto que se tiene que tener en consideración para yo intentar solicitar mi divorcio notarial. Ambos cónyuges deben manifestar de manera expresa y por escrito la voluntad de divorciarse. No solamente que me digan, ay, sí, doctor, sí es cierto, sí quiere divorciarse. No, tiene que estar de manera expresa y por escrito esa voluntad. Tiene que haber ausencia de hijos menores o mayores con discapacidad. Es decir, otro requisito para poder divorciarme notarialmente es que no deben tener hijos menores de edad o hijos mayores con incapacidad. ¿Y qué ocurre, doctor? Si yo tengo un hijo que es incapaz, tiene 19 años, tiene algún síndrome que no le permite tener la capacidad absoluta. Entonces, en ese tipo de casos, previamente debe existir
Primero, o bien una sentencia judicial firme, o en su defecto un acta de conciliación en donde en alguno de estos dos, o bien el documento de conciliación, o bien la sentencia que quede firme y consentida, se estipulen cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, quién va a ostentar la tenencia, cómo se van a cubrir los gastos de alimentos, cómo se van a desarrollar las visitas y o el régimen de visitas. Como le señalaba, dentro de estos requisitos excepcionales, en caso exista algún hijo mayor con alguna discapacidad, se tienen que estipular o bien con sentencia firme y consentida, o bien en un acta de conciliación, estos temas de la tenencia, el tema de los alimentos, el tema del régimen de visitas y el tema de la patria potestad. Otro aspecto que se debe tener en consideración para la solicitud del divorcio notarial es la ausencia de bienes en sociedad de gananciales o el acuerdo, en su defecto, sobre la separación de patrimonios. No deben tener, en conclusión, los sujetos una sociedad de gananciales y en caso de que las tengan, en su oportunidad también, deben presentar el testimonio de la escritura pública en donde se detalle cada uno del tipo de patrimonio, de cómo se ha separado, cada uno del detalle de cómo se ha liquidado esa sociedad de gananciales, pero que además te solicita la norma que ésta tiene que estar inscrita en registros públicos, es decir, tiene que haber un carácter erga omnes, un carácter de publicidad, que esté inscrito en registros públicos de que ya existe una liquidación de esa sociedad de gananciales, es decir, con una minuta que ya esté inscrita en los registros públicos. O en su defecto, una declaración jurada de carecer de bienes. Otros documentos que se tienen que presentar va a ser ya dependiendo de la notaría en donde se solicite. Porque si bien es cierto, la norma te señala que estos son como requisitos o situaciones fundamentales para poder llevar a cabo el divorcio notarial conforme a la 29.22.7, no es menos cierto que cada notaría trabaja conforme pues a sus propias atribuciones y puede ser que te pidan algún requisito especial. ¿Cuáles son los principales requisitos, doctor? ¿Qué voy a necesitar cuando realice mi divorcio notarial? Los más básicos requisitos que van a necesitar cuando realices ese tipo de divorcio va a ser, primero, la solicitud firmada por ambos cónyuges y un abogado colegiado. ¿Qué solicitud, doctor? La solicitud de divorcio notarial. Copia simple y legible de los documentos de identidad de ambos cónyuges, donde se pueda apreciar, pues, ¿no? Quiénes son concretamente las personas que desean dar por finalizado este vínculo matrimonial. Copia certificada de la partida de matrimonio expedida dentro de los 3 meses anteriores a la presentación. Es decir, yo tengo que sacar una copia certificada en donde yo me haya casado, en la institución en donde se encuentre mi partida matrimonial, y esta no tiene que ser mayor a 3 meses antes de la solicitud de presentación de mi divorcio notarial. ¿Qué más me piden, doctor? Me piden además una declaración jurada con firma y huella digital de cada cónyuge de no tener hijos menores o mayores con incapacidad. Situación muy similar que la que comentábamos hace rato, por eso se tiene que tener presente que así como requisito es parte del trámite. Partidas de nacimiento de los hijos. Si en caso hay hijos, si los tuvieran, y si ya existe un acuerdo judicial o conciliatorio sobre ellos, se tiene que presentar además el mismo también en su oportunidad porque va a ser
requisito para que la notaría lo pueda evaluar y en su oportunidad pues otorgar esta situación. Copia certificada de la sentencia o el acta de conciliación sobre tenencia. Lo que comentábamos hace rato, es lo mismo. Respecto a la tenencia o a los alimentos, a las visitas, perdón, respecto a la tenencia y los alimentos y visitas y o patria potestad. Allí no es disyuntivo, sino que es conjuntivo. Tiene que existir cada uno de estos elementos. El testimonio de la escritura pública de separación de patrimonios inscrita en registros públicos o la declaración jurada de carecer de bienes sujeto a la sociedad de gananciales. Es decir, yo tengo que demostrarle al notario, tengo que fundamentar que bien tengo bienes o que no tengo bienes. Esto para que en su oportunidad no pueda existir, pues no, una situación incongruente respecto al patrimonio de lo que fue en su oportunidad la sociedad conyugal. Y además, pues no, la tasa de procedimiento, esto va a depender concretamente de cada notaría. Vamos ahora también, así como ya hemos hablado del tema del divorcio notarial, vamos a hablar ahora del divorcio municipal. ¿Por qué es importante que tengan en consideración estos tres tipos de divorcios? Estos tres tipos de divorcios es importante para que ustedes puedan saber respecto a cada caso concreto qué tipo de divorcio a mí me conviene usar respecto a mi caso en concreto. Entonces, ya tienen el conocimiento respecto a lo que es el divorcio notarial, por ende ahora continuaremos con el divorcio municipal, también conocido como un divorcio administrativo. Este divorcio administrativo o divorcio municipal es un procedimiento también de carácter no contencioso y que permite a los cónyuges disolver su matrimonio de mutuo acuerdo ante la municipalidad del distrito donde se celebró el matrimonio civil o detuvieron su último domicilio conyugal. Es importante resaltar esta situación porque la norma nos señala, esta 29.22.7, el carácter de la competencia en donde podemos presentar nosotros nuestro divorcio municipal. Y para ello nos está señalando dos, dos municipalidades competentes. La primera, la Perdón, doctor. municipalidad, dígame, Sí, justo señorita Zoila, la escucho. sí, levanté la mano en un momento, por eso me permito Sí, interrumpirle. adelante. Mire, antes de continuar con lo que es el divorcio municipal, usted entre los requisitos dijo que se tenía que, cuando se trata de hijos con discapacidad, ¿no? Conciliar sobre o llegar a un acuerdo respecto a la tenencia, alimentos, régimen de visitas. Y dijo patria potestad. ¿En qué términos la patria potestad? Porque si entendemos la patria potestad es inherente a los progenitores y no puede ser conciliable o no se puede poner en fin tampoco así por una conciliación. Entonces, le agradecería que me indique en qué términos la patria potestad debe ser llegarse a un acuerdo. Gracias, profesor. Sí, de principio la patria potestad va de manera conjunta, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con la situación de la patria potestad? Vamos a asumir que con esa persona con la que te casaste, tuviste un proceso de tenencia y solicitas la tenencia absoluta. Entonces, por alguna de las circunstancias se te otorga fundada la demanda y tienes la tenencia absoluta. Entonces, por ende, también te correspondería la patria potestad. ¿De acuerdo? No, doctor, perdón, pero la patria potestad es el mundo. El patria La potestad es patria el potestad mundo, es el perdón, es el ejercicio mundo, conjunto. no, la patria potestad es el mundo, es lo subjetivo. Y la tenencia, los alimentos el régimen de visitas son como una parte de la patria potestad. La patria potestad, doctor, perdón, no es conciliable. Por eso quería que me ilustre en qué sentido, porque si yo ejerzo la tenencia es un atributo de la patria potestad, porque es inherente a los progenitores, es un atributo de, ¿no? O sea, Pero claro, por ejemplo, en el derecho yo americano es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestra legislación, la tenencia es
parte de la patria potestad. La patria potestad es un mundo y la tenencia, los alimentos, el régimen de visitas componen un derecho o un deber de lo que corresponde a la patria potestad. Entonces, de repente mismo, en lo que es el divorcio, pensé que había algo en específico, pero la patria Sí, potestad no puede ser doc- conciliable. doctora Zoila, le Sí, comento. dígame. Yo comprendo su postura de que la patria potestad no puede ser conciliable, pero ¿qué ocurre? Esta patria potestad en su oportunidad sí puede ser suspendida. Puede ser Pero suspendida solo por pronunciamiento judicial. por supuesto. Entonces, Ujú. esta situación del pronunciamiento judicial tiene que presentarse en su oportunidad ante la notaría también para señalar ese aspecto y que no quede ese vacío. Ah, ya, eso tiene más sentido, entonces ya, ahora sí lo entiendo. Ok, Por muchas supuesto. gracias, Ahora sí, profesor. Muy sí, amable. con mucho gusto, Zoila. Cuando necesites levantar la mano o comentar, enciendes con mucho gusto tu micrófono. Muy amable, gracias. Continuamos, por favor. Continuando con el divorcio municipal. En el Perú, como les comentaba, también es conocido como el divorcio administrativo. Este procedimiento no contencioso permite a los cónyuges disolver su matrimonio por mutuo acuerdo ante la municipalidad del distrito donde se celebró el matrimonio civil y o el último domicilio conyugal. Ahora, lo que yo les señalaba hace un momento es importante porque la norma otorga competencia a dos municipalidades. La primera es donde se celebró el matrimonio y la segunda es donde fue el último domicilio conyugal. ¿Cuáles son los requisitos, doctor, para poder yo realizar mi divorcio municipal? Los requisitos son muy similares a los que se tienen dentro del aspecto notarial. El primer punto es que exista mínimo 2 años de matrimonio. La pareja debe haber estado casada por lo menos 2 años. Tiene que haber un mutuo acuerdo también, es decir, los cónyuges nuevamente deben expresar de manera documentaria e inequívoca la voluntad de divorciarse. Además de ello, no deben tener hijos menores de edad o mayores con discapacidad. En caso de que tengan esta misma situación, va a ocurrir, tienen que presentarla también de manera judicial firme o en un acta de conciliación que regule la tenencia, los alimentos, el régimen de visitas. Otro requisito es que no deben tener bienes en sociedades gananciales o en su defecto, si lo tuvieran, tienen que presentar en la vía municipal el acuerdo sobre la separación de los patrimonios. Muy parecido a lo que tenemos dentro del divorcio notarial. Si existen bienes en común, lógicamente debe presentarse la escritura pública de separación de patrimonios o la liquidación de las sociedades gananciales inscritas en registros públicos. En su defecto, una declaración jurada de carecer de dichos bienes. ¿Cuáles son los documentos a presentar, doctor, para poder realizar mi divorcio municipal? Vamos a señalar entonces ahora cuáles son aquellos documentos de manera genérica que se tienen que presentar en la vía municipal. El primer documento sería la solicitud de separación convencional y del divorcio ulterior, firmada por ambos cónyuges y un abogado colegiado. Luego les voy a explicar cómo funcionan estos dos documentos, uno que es el de la separación convencional y el otro del divorcio ulterior, que tienen que estar firmados por ambos cónyuges y el abogado colegiado. Tiene que presentarse una copia simple de los documentos de identidad de ambos cónyuges, una copia certificada de la partida de matrimonio con una antigüedad no mayor a 3 meses, una declaración jurada de ambos cónyuges de no tener hijos menores de edad o mayores con discapacidad, partidas de nacimiento de los hijos, si los hay, y copia certificada de la sentencia o el acta de conciliación sobre los temas relacionados a ellos. Lo mismo que hablábamos hace rato en el tema del divorcio notarial. La declaración jurada de carecer de bienes sujeto a la sociedad gananciales. Declaración jurada de último domicilio conyugal en caso estemos realizando o tramitando este divorcio de vía municipal en la competencia de donde se realizó
donde se existió el último domicilio conyugal. El comprobante de pago de la tasa administrativa correspondiente, esto también, lógicamente, va a depender de cada municipalidad, de cada tubo, de cada municipalidad. ¿Cuál es el procedimiento, doctor? ¿Cómo va a funcionar este trámite del divorcio municipal? El trámite consta de dos etapas, lo que le señalaba dentro del primer punto de la solicitud de separación convencional y la solicitud del divorcio ulterior. Es decir, en el trámite municipal tenemos dos momentos. El primero, que consta de esta separación convencional, donde se presenta primero una solicitud y los documentos requeridos por la municipalidad. Allí mismo la municipalidad va a evaluar tu documentación y va a determinar si es pertinente continuar con esta causa. Se va a citar una audiencia única donde ambos cónyuges deben ratificar su voluntad de separarse. Si se ratifica esta voluntad de querer separarse, lo que va a emitir la municipalidad es una resolución de separación convencional, que es el primer acto administrativo cuando se solicita el divorcio municipal. Una vez que yo obtengo mi resolución de separación convencional, vamos a solicitar el divorcio ulterior. Y con este divorcio ulterior, lo que yo estoy queriendo hacer, lo que yo estoy solicitando concretamente, es la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, con esto se extinguiría finalmente el vínculo matrimonial, valga la redundancia. ¿Qué necesito yo para poder presentar este segundo acto administrativo? Tienen que haber transcurrido previamente 2 meses desde la notificación de la resolución de separación convencional. ¿Recuerdan lo que comentábamos hace ratito? El primer acto administrativo, y una vez que transcurren 2 meses después de la notificación de esta resolución del primer acto administrativo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio ulterior a la misma municipalidad. Luego, ¿qué continúa, doctor? Se presenta entonces una nueva solicitud y en algunos casos se puede requerir la copia de la separación convencional. ¿Para qué es esto, doctor? ¿Para qué me piden otra vez otra solicitud? Para que la municipalidad, dentro de un plazo de 15 días hábiles, pueda en su oportunidad haber estudiado nuevamente esta documentación y poder emitir una resolución de alcaldía ya señalando por fin lo que concretamente tú estás solicitando. ¿Qué es lo que concretamente tú quieres con esto? Es que se resuelva el vínculo matrimonial. Entonces, lo que va a hacer la municipalidad concretamente es emitir la siguiente resolución de alcaldía declarando disuelto el vínculo matrimonial. Finalmente, la municipalidad comunica a la oficina de registros del RENIEC, registro del Estado Civil, donde se celebró el matrimonio para la inscripción del divorcio en la partida matrimonial. El costo del divorcio municipal, lógicamente, también va a depender de las tasas que cobre pues cada municipalidad. ¿Cuáles son las ventajas, doctor, de poder yo solicitar mi divorcio municipal? Principalmente es el costo, doctores, porque potencialmente siempre va a ser menor. Las tasas administrativas municipales suelen ser más económicas que los honorarios notariales. Existe mayor celeridad muchas veces cuando uno solicita el divorcio municipal, en comparación, lógicamente, pues, ¿no? Con un divorcio que sea de carácter judicial, que probablemente pueda tardar entre 1, 2 años, 3 años, siempre dependiendo del impulso procesal. Yo tengo divorcios que, por más sencillos, por más fáciles que parezcan, tranquilamente han tardado entre 2 años a 3 años a que puedan, pues, no ser confirmados. Así que siempre es un poco más tardío la vía judicial. La sencillez del procedimiento es un poco más sencillo, un poco más accesible solicitar el divorcio municipal. ¿Por qué? Porque el trámite es menos formal, es menos complejo que, lógicamente, acceder, pues, ¿no? A un proceso judicial. Concretamente, el divorcio municipal es una alternativa más económica
y rápida para parejas que cumplen con los requisitos y desean divorciarse de mutuo acuerdo. Fundamental siempre que exista este mutuo acuerdo. Si no existe esto, imposible que uno intente solicitar el divorcio o bien notarial o bien municipal. Siempre, además, también es importante tener en consideración que todas las municipalidades no te pueden ofrecer este servicio. Siempre es en determinadas nada más. Además de ello, debemos verificar qué municipalidad celebró el matrimonio o en qué lugar fue el último domicilio conyugal para así solicitarlo, para tener en cuenta la competencia. El divorcio judicial. Vamos a hablar ahora de este tercer tipo de divorcio que tenemos dentro de nuestra legislación y que es un poco más complejo, es un poco más complicado. Siempre ir a la vía judicial nos va a traer un poco de costo económico, un poco más de pesadez, sobre todo para las personas que solicitan. Nosotros como abogados es parte de nuestro trabajo, así que para nosotros es algo normal. ¿Qué sucede con el divorcio judicial? El divorcio judicial dentro de nuestro país es el proceso legal mediante el cual se disuelve el vínculo matrimonial a través de una sentencia emitida por un juez del Poder Judicial. A diferencia del divorcio notarial o municipal, el divorcio judicial se utiliza principalmente en dos tipos de situaciones. Vamos a hablar entonces de los divorcios contenidos dentro de alguna causal de nuestro artículo 333 del Código Civil, que sería un divorcio de carácter contencioso, o en su efecto también vamos a hablar del segundo aspecto, que sería un divorcio por separación convencional regulado en el inciso 13 del 333 o el divorcio de mutuo acuerdo judicial. Doctor, me interesa saber cuáles son esas causales. Como ustedes deben ya conocer también por haber practicado el derecho o por estar practicándolo, tienen que saber que actualmente nuestra legislación protege 13 incisos dentro de este 333 del Código Civil y que señala pues cuáles son estas causales del divorcio. Primero, tenemos que tener presente dentro del divorcio contencioso por alguna causal que este tipo de divorcios ocurre cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo con el divorcio o cuando existe un conflicto jurídico sobre temas relacionados como la tenencia de los hijos, el régimen de visita, los alimentos, la división de bienes, etc. En este caso, el cónyuge que desee divorciarse debe presentar una demanda de divorcio ante el Poder Judicial invocando una o varias de las causales de divorcio establecidas en el 333. Lógicamente, doctores y doctoras, esto siempre va a depender de en qué situación se encuentre el cónyuge que presuntamente se encuentre perjudicado para solicitar este tipo de causal dentro del divorcio. Así tenemos, pues, doctores, las contenidas dentro del 333 del Código Civil. Y para ello, pues, no tenemos las causales de divorcio, que acá también las tengo, para que las puedan revisar, las puedan verificar. El primer inciso es el adulterio. Doctor, ¿cómo puedo yo demostrar el adulterio para yo poder demandar mi divorcio en vía judicial? El adulterio ha sido una situación que ha sido estudiada durante un tiempo determinado por el legislador peruano y en realidad hay muchas situaciones que convergen en conflictos jurídicos para poder demostrarlo. Ya, sobre todo cuando se decía, no, que yo voy al hotel y puedo grabar de repente a mi pareja, cómo está teniendo relaciones con la otra, o cosas así. Ya, lógicamente en su oportunidad han habido pronunciamientos señalando, pues, ¿no?, que ese tipo de pruebas son señaladas como pruebas prohibidas. Pero lo que sí concretamente podemos demostrar es con la partida de nacimiento de un menor de edad como hijo extramatrimonial, que es un ejemplo, pues, no muy conocido, para poder demandar concretamente como causal el divorcio, como proceso contencioso. Concretamente, la partida de un hijo extramatrimonial. El segundo inciso del 333 nos señala que cuando existe violencia física o psicológica
que el juez apreciara según las circunstancias. Entonces, aquí nos encontramos, pues, no, es que tiene que existir previamente algún aspecto de violencia. Presentando, lógicamente, bueno, el auto de repente de que un juzgado de violencia de la 3036-4 emita sus medidas de protección o en su oportunidad alguna devenida como sentencia en vía penal que fue previamente dirigida desde la 3036-4. El tercer inciso es del 333, atentado contra la vida del cónyuge. Esta situación es muy peculiar, ¿ya? Porque está un poco complicado poder demostrar cómo has atentado contra la vida del cónyuge, sobre todo en el caso que de repente, pues no, ya no lo pudiste comentar, ya no lo pudiste demandar, porque simplemente, pues no, de repente ya te quitó la vida, algo por el estilo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Debemos tener presente que para poder nosotros demostrar que hubo un atentado contra la vida del cónyuge, ocurrió alguna acción deliberada, una acción directa de un cónyuge, utilizando un medio capaz de causar la muerte. De repente, pues no, llegó la pareja de María ebrio o llegó simplemente molesto del trabajo y tuvo una discusión con ella y ya no se aguantó, quiso, ¿sabes qué?, terminar con todos sus problemas porque de repente tenían muchas peleas y agarra un cuchillo de la cocina. E inminentemente él busca causarle la muerte, le atraviesa el cuchillo y no logra, pues, no quitarle la vida, pero en ese momento se llena de nervios, cansado por los problemas con los que viene previamente, ¿no?, al hogar conyugal, y lo único que hace, pues, no es llenarse de nervios. Entonces lo que hace María, lógicamente, pues, no es llamar a emergencias. En ese momento, pues, no es atendida y logran, pues, determinar que el cuchillo, pues, no se lo había dejado de repente en la cintura por parte de su pareja. Entonces, allí, en ese ejemplo, se logra demostrar la acción deliberada, la acción directa del cónyuge, utilizando el medio capaz de causar la muerte. ¿Cuál es el medio capaz, doctor, en este ejemplo? Lógicamente, pues no, el cuchillo, que fue el arma blanca. Y además, se tiene que tener presente que él tuvo la intención de privar de la vida, de privar de la vida a su pareja, a su cónyuge. Entonces, ante esa situación, ante ese ejemplo, nos encontramos en el inciso 3 del artículo 333 del Código Civil. La injuria grave que haga insoportable la vida en común. El inciso 4 del 333 del Código Civil nos señala que una causal para solicitar el divorcio de manera contenciosa sería la injuria grave. Doctor, la injuria está estipulada en el Código Penal y nosotros podemos entenderla, pues no como insultos, humillaciones, etc. Entonces, vamos a tomar un poco de ese concepto para poder establecerlo dentro de nuestro parámetro y usarlo como causal del divorcio. Lógicamente también es un poco complicado, ¿no? Pero se tiene que demostrar, porque a lo mejor por alguna de las vías, ya sea pues no, en una cámara, en algún video, por mensajes de WhatsApp, etcétera, se generaron aquellos insultos, se generaron aquellas humillaciones, a lo mejor fue constante, a lo mejor fue privado o en público, pero de todos modos existió este ánimo de causarle la humillación a la pareja, causarle ese daño emocional. Entonces, cumplido este aspecto de la injuria grave, cumplimos entonces también con la causal del 333 en el inciso 4 y podemos acudir a solicitar en vía judicial nuestro divorcio por causal. El inciso 5, ¿qué nos dice el inciso 5, doctor, del 333? El inciso 5 del 333 nos señala el abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda de este plazo. Básicamente acá no hay mucho que señalar, la propia norma te señala que tiene que existir el plazo o bien de 2 años continuos o bien por periodos que no exceda este plazo, para poder solicitar, pues no, que existe este abandono injustificado. Y para poder señalarlo, para poder solicitarlo, lógicamente no tiene que haber un aviso previo de que esto haya ocurrido. Simplemente
una pareja se va del hogar conyugal y no deja rastro. No dice a dónde se fue, no dice si tuvo otra pareja, no dice si se separó, no le pidió dinero, se fue de la nada. Entonces, ese abandono injustificado va a ser una causal conforme el inciso 5 del 333 para poder solicitar nuestro divorcio por esta causal. ¿Qué nos dice, doctores, el inciso 6 del 333? Nos señala qué ocurre cuando existe una conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común. Es decir, para que pueda existir esta conducta deshonrosa, yo también tengo que demostrarla, para que el juzgador, yo le pueda dar los elementos y que en su oportunidad este juzgador pueda señalar de que de verdad mi pareja, mi cónyuge, está haciendo que mi vida sea insoportable, porque está teniendo una conducta deshonrosa. Por ejemplo, vamos a asumir que tiene un comportamiento denigrante hacia mi persona, me ha humillado públicamente, de repente se está presentando con una pareja en los lugares públicos, lo está exponiendo en redes sociales, cosas por el estilo. A lo mejor es un ludópata, un alcohólico, es un estafador, él realiza fraudes, es un maltratador. Entonces, todos aquellos aspectos que hacen insoportable la vida en común, pero que además genera una conducta deshonrosa para el cónyuge perjudicado, van a ser causales de divorcio conforme el inciso 6 del 333 del Código Civil. ¿Qué nos dice el inciso 7? Por cierto, doctores, tengo que informarles también que vamos a tener un pequeño break a las 7:30. En media hora más vamos a tener un break, así que para que puedan ir a comprar algo, tomar un cafecito, ir a los servicios, etcétera. Vamos a continuar con el inciso 7 del 333. El uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el artículo 347 que habla respecto a la suspensión del deber de cohabitación. Entonces vamos a tener, pues, ¿no? Que cuando un miembro de la sociedad conyugal que de manera injustificada, de manera habitual, usa algunas drogas, sustancias psicotrópicas, sustancias alucinógenas o sustancias que generen toxicomanía, va pues no a ser causal también de poder solicitar el divorcio, conforme el inciso 7, artículo 333 del Código Civil. ¿Qué nos dice, doctor, el inciso 8 del artículo 333? Cuando exista una enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Ustedes saben que cuando una persona va a contraer nupcias, que cuando una persona se va a casar, les piden los exámenes de ley. Dentro de estos exámenes de ley están los exámenes de salud. Es decir, con estos exámenes de salud se va a determinar si alguna de las partes integrantes de esta sociedad conyugal va a estar infectada por alguna enfermedad o algo por el estilo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si ambas partes se casan de manera sana y muy probablemente por alguna infidelidad o por una situación ajena a alguno de los cónyuges logra ostentar una enfermedad de transmisión sexual, pero que además ingrese a la sociedad conyugal, ingrese al matrimonio, ingrese a, ingrese a esta sociedad conyugal, ingrese con esta enfermedad de transmisión sexual, esta situación va a ser causal de solicitar el divorcio, conforme el inciso 8 del 333. Vamos a señalar además también el inciso 9 del 333 del Código Civil. La homosexualidad sobreviviente, es decir, yo me casé con Juan y en su momento Juan ya no quiere ser Juan, sino que ahora quiere volverse, pues, no homosexual. Entonces, como Juan se volvió homosexual una vez que ya estábamos casados,
esta homosexualidad es sobreviniente al matrimonio, es decir, es después de que nosotros contrajimos nupcias. Al haber sido o al haberse vuelto homosexual después de que nosotros nos hemos casado, entonces esta situación me va a otorgar a mí la causal de yo poder demandar el divorcio conforme el inciso 9, artículo 333 del Código Civil. Perdón, un momento. Muy bien, continuamos. ¿Qué nos dice, doctor, el inciso 10 del 333 del Código Civil? Cuando exista condena por delito doloso o pena privativa de libertad mayor de 2 años, pero que además esta tiene que haber sido impuesta después de la celebración del matrimonio. Es decir, yo me casé con un tipo regular, con un tipo normal, con un tipo de bien, un tipo que se dedicaba a trabajar tranquilamente, algo por el estilo. Ocurre que por algunas malas juntas que tuvo en su oportunidad él o ella, se junta con un grupo de personas que de repente van a querer realizar un robo en una compañía de teléfono, en una entidad bancaria, etcétera. Entonces, lo capturan en el momento en que está perpetrando el robo y a esta persona le dan una pena privativa de libertad que sea mayor, pues no a los 2 años. ¿Qué ocurre con el cónyuge que no es, pues no, quien está perpetrando esta acción y que puede solicitar en su oportunidad el divorcio por esta causal? Va a indicar cuando solicite esta causal que su pareja pues no ha adquirido o ha sido condenado por delito doloso con una pena mayor de 2 años una vez que ellos ya se encontraban casados. Entonces, al cumplir con esta causal, tranquilamente puede demandar el divorcio conforme el inciso 10 del 333. ¿Qué nos dice, doctor, el inciso 11? El inciso 11 nos señala la imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial. Esta es otra de las causales, doctores, que son de las más complicadas de demostrar, son una de las más difíciles de demostrar judicialmente, pero que concretamente hacen referencia a un deterioro profundo y objetivo de la relación matrimonial. Es decir, con esta situación se evidencia diferencias irreconciliables. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de vida con mi esposa, pero mi esposa tiene otro proyecto de vida. De repente yo quiero vivir en el extranjero y ella quiere quedarse a vivir en el país. Yo quiero criar a mi hijo de manera cristiana y ella quiere criar a nuestro hijo de manera católica. Situaciones como estas van a hacer que se produzca el deterioro profundo de estas situaciones que van a ser en su oportunidad irreconciliables. No va a existir una falta de, más bien va a existir una falta de comunicación, va a existir una falta de afecto, van a haber intentos fallidos de reconciliación, de repente fuimos a terapia juntos y tenemos nuestro certificado de que acudimos a terapia, pero no pudimos. Entonces, ese también va a ser un medio probatorio para poder intentar demostrar que en su oportunidad intentamos hacer vida en común, pero hoy por hoy es imposible. Un ambiente disfuncional que hacen que la convivencia sea insostenible y que debe ser debidamente, además en su oportunidad, probado por el juez. Por eso mismo le señalaba que es un poco más complicado solicitar este inciso, pero siempre que demostremos, pues, ¿no?, que existe concretamente esta imposibilidad de hacer la vida en común, lo podremos solicitar. ¿Qué nos dice, doctores, el inciso 12 del 333? El inciso 12 nos habla de la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años. Dicho plazo será de 4 años si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Básicamente no hay mucho que decir aquí, la propia norma nos señala que tiene que existir un periodo ininterrumpido de 2 años para demandar indicando que tenemos nuestra separación de hecho y además, pues no, que podemos demandarlo cuando tuviésemos hijos menores de edad a partir del 4.º año. Asimismo, doctores, el inciso 13 del 333 nos habla de la separación convencional.
después de transcurridos 2 años de la celebración del matrimonio. Esta separación convencional lo vamos a explicar ahora en un momento cuando hablemos del divorcio de mutuo acuerdo judicial. Previamente vamos a exponer un poco de los requisitos que se tienen por el divorcio por causal. ¿Cuáles son aquellos requisitos que se necesitan? Lógicamente, para cada inciso o para cada caso en concreto se va a necesitar alguna documentación específica para poder demostrar que se está cumpliendo con alguna de las causales. Por ejemplo, en el adulterio, la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial, en la separación por imposibilidad de hacer bien común, ya les comentaba, de repente el certificado de tener que no pudimos llevarla de manera adecuada. Eh, la enfermedad grave, lógicamente, a lo mejor un certificado médico. Cosas así va para cada caso en concreto. Lo que sí es de común, lo que sí es conjunto, es que se tiene que realizar una presentación de una demanda, como en cualquier proceso judicial, se tiene que presentar las pruebas pertinentes, se tiene que presentar la copia del DNI, el acta certificada de matrimonio, partida de nacimiento de hijos, en caso las hubieran, los documentos que se necesiten, que se requieran para demostrar alguna de las causales y el pago de los aranceles judiciales una vez que se presenta la demanda. Lógicamente, el de ofrecimiento de pruebas y el de derecho de notificación. ¿Cuál es el procedimiento del divorcio por causal? El procedimiento es un proceso como cualquier otro, no es nada del otro mundo. Aquellos que practican el derecho a lo mejor ya se lo tienen que saber de memoria. Es básicamente lo mismo, una presentación de demanda, existe la notificación, viene la contestación de demanda. Previamente, el juez cuando cita audiencia te otorga, pues no, el uso de la palabra, a ver si existe, pues no, o puede existir ánimo conciliatorio. En caso no exista lo mismo, el ánimo conciliatorio va a continuar la causa con el saneamiento, la audiencia de pruebas, va a solicitar los alegatos y en su oportunidad va a emitir pues su sentencia, ¿no? Una vez que emita la sentencia va a depender ya de las partes procesales si van a querer continuar de repente realizando una apelación, si alguna de las partes no se encuentra conforme con el contenido de la misma, lógicamente, y en su oportunidad, si esta es confirmada en segunda instancia, se llevará a cabo la ejecución de la sentencia, pues, ¿no? Y en la ejecución de la sentencia, por fin ya se podrá inscribir el divorcio en la RENIEC. Vamos a hablar de este aspecto fundamental del inciso 13 que señalaba el divorcio por separación convencional. Este divorcio de mutuo acuerdo judicial. Aunque existe la vía notarial y aunque exista la vía municipal para el divorcio de mutuo acuerdo, las partes también pueden optar por la vía judicial, especialmente si existen temas relacionados a hijos o bienes que deban ser homologados por un juez. En este caso, ambos cónyuges deben presentar una demanda en conjunto. Es decir, para que se cumpla este inciso 13 del 333, ambos miembros de la sociedad conyugal deben presentar de manera conjunta la demanda y además adjuntar el convenio donde se acuerden los términos del divorcio, es decir, la tenencia, los alimentos, las visitas, la división de bienes, etc. ¿Cuáles son los requisitos para este divorcio convencional? La demanda en conjunto, el convenio del divorcio, las copias del DNI de los cónyuges, la copia certificada de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos si los hubiera, y otros documentos que sean pertinentes, que sean necesarios conforme pues, no a nuestra solicitud, además del pago de los aranceles judiciales. El procedimiento, muy parecido al anterior, presentación de la demanda y el convenio, luego el juez va a citar a las partes, a los cónyuges, a una audiencia para que ratifiquen la voluntad de divorciarse. Si ambas partes ratifican este ánimo de querer divorciarse, va a emitir la sentencia respectiva con aféresis al convenio. Luego, pues no, conforme a la ejecución de la sentencia del contenido, en su oportunidad también se enviarán los oficios respectivos a la RENIEC para que inscriba, pues no, este divorcio. ¿Cuáles son las características principales para este tipo de situación? Es que interviene un juez, posiblemente podría existir un conflicto, es una mayor duración, es más costoso y puede resolver asuntos complejos. Pues no, esta situación del divorcio por causal
entre los incisos del 1 al 12. Además de ello, doctores, debemos tener presente, cuando hablamos del régimen legal del divorcio, que para este tipo de situaciones no se considera preservar el matrimonio si para lograrlo uno de los cónyuges debe sufrir la violación de sus derechos fundamentales. Es decir, el legislador ha protegido a alguno de los cónyuges que se considere afectado o que considere que existe una violación de sus derechos fundamentales, y para ello ha otorgado algunos incisos conforme el 333 de lo que acabamos de ver, para que pueda hacer valer pues su derecho en la vía correspondiente. Además de ello, tenemos que la norma 29227 aprobó el divorcio vía notarial y municipal, y los cónyuges deben resolver su patrimonio y la situación de sus hijos conforme pues no consideren de manera más pertinente, de manera conjunta, de manera convencional. Y el alcalde o el notario solo declaran la separación del divorcio conyugal. Ahora, vamos a hablar un poco de otro principio fundamental que también es constitucional y que pertenece también, pues, ¿no?, al rango de los principios fundamentales protectores de la familia y la ampliación de dicho concepto en el Perú. El principio de protección a la familia. Vamos a acabar este tema durante estos 15 minutos que nos quedan. Tratamiento legislativo del concepto tradicional de la familia, para poder, tomar el break, ¿ya? Vamos a hablar hasta la familia, hasta antes del break. En estos 15 minutos sobrados lo acabamos. El principio de protección a la familia. Durante el siglo XX, la idea de la familia se ha relacionado generalmente a la del matrimonio. En el artículo 4 constitucional se señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la madre, al anciano, que se encuentren en situación de abandono, y reconocen como institutos naturales y fundamentales de la sociedad a la familia. A su vez, el artículo 5 establece que es la unión estable de un varón y una mujer. Nótese en su oportunidad que solo otorga esta situación que sea de manera para un varón y para una mujer, que además estos tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Es decir, no pueden haber estado casados previamente. No puede ser un matrimonio homosexual. Tiene que ser un matrimonio heterosexual, un matrimonio en donde no hayan existido, pues, no, alguna causa que impida este tipo de situaciones, que además formen un hogar de hecho y que da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad, de gananciales en cuanto sea aplicable. ¿Se escucha un eco por ahí? No sé si por favor pueden apagar su micrófono, o de repente se han conectado en dos dispositivos. Ahora se escucha mejor. ¿Lo logro oír bien? Sí, perfecto. Continuamos. En el ordenamiento legal reconoce a la familia, nuestro ordenamiento legal reconoce a la familia matrimonial y extramatrimonial, y que a su vez en su artículo 4 contiene también un principio que es la de promoción al matrimonio. Es decir, que con esto se protege no solo a la familia de base matrimonial, sino que protege a un solo tipo de familia sin considerar su base de constitución legal o constitución de hecho. El artículo 5, lo que le estábamos exponiendo hace un momento, señala, pues, ¿no?, nuevamente hacemos la repetición, que es la unión estable de un varón y una mujer, es decir, relación heterosexual, libre de impedimento matrimonial, que no tenga alguna causal previa de impedimento, que formen un hogar de hecho y que dé lugar a la comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad. La familia es una sola sin importar su base de constitución legal o de hecho. Para ello vamos a hablar, pues, ¿no?, del tratamiento legislativo y el concepto tradicional de la familia. El concepto tradicional de la familia, lógicamente, para este tipo de conceptos podemos entender luego, ahorita lo vamos a señalar también, cuáles son los tipos de familia, ¿no?, que podemos encontrar. Pero previamente, pues, no entendamos un poco mejor de lo que se refiere a este tipo, o cómo nuestra legislación ha abarcado el tratamiento de la familia. El Código Civil en el 233 señala que la regulación jurídica de la familia
tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas proclamados dentro de nuestra Constitución política. El Código de los Niños y los Adolescentes, en su artículo 8, establece que el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Ellos carecen de familia natural, por lo cual es a un ambiente familiar adecuado. Significaciones jurídicas de la palabra familia. Existe, pues, ¿no?, la familia en sentido amplio, la familia en sentido restringido, la familia en sentido intermedio. Se tiene, pues, ¿no?, que es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico familiar, esa entendida como familia en sentido amplio. Esta está compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos emergentes a la relación intersexual, de la procreación y del parentesco, ya sean abuelos, tíos, sobrinos. Cuando hablamos de la familia en sentido restringido, estamos hablando de que solo comprende, pues, no a las personas unidas por la relación intersexual o a la procreación. Estamos hablando, pues, no, padre, madre, hijos, etcétera, solo los que estén unidos vía consanguínea. La familia en sentido intermedio, una familia compuesta. La familia, un grupo social integrado por las personas que viven en una casa bajo una autoridad. Pueden ser, pues, no, padrastros, hijastros, hermanastros, etcétera, ¿no? Como dicen, los tuyos, los míos y los nuestros. Vamos a señalar ahora sí como ejemplos las demás, pues, no, eh, que la que podemos entender como núcleo familiar o como tipos de familias que existen, ¿no? Existen acepciones diferentes también, pues, ¿no?, a la que nosotros podemos encontrar como familia. Y esto, pues, no se debe a que en otras legislaciones, haciendo un poco de derecho comparado, se puede establecer cómo funciona de diferente manera, porque ya estaba señalando yo hace un momento que en nuestro país solo se protege a la unión de varón y mujer, entonces es una relación heterosexual, pero ya hay países con otras legislaciones en donde ya se aplica, pues no se puede aplicar un matrimonio entre personas del mismo sexo y que además le otorga la facultad de poder tener un patrimonio en común. Vamos a señalar ahora los tipos de familia que existen, como por ejemplo la familia nuclear o elemental. Esta familia, este tipo de familias, se encuentra, pues, no estipulada dentro de una unidad básica compuesta por una pareja, por cónyuges o por convivientes, ya sea que tengan hijos o que no tengan hijos. Además de ello, los hijos pueden ser biológicos de manera consanguínea o pueden ser adoptivos. Esto para la familia nuclear, la familia elemental, el concepto de familia más básico que se tiene. Luego, la familia extensa o consanguínea. Este tipo de familia incluye, además de la pareja y de los hijos, a otros parientes como abuelos, tíos, primos, etcétera, que conviven bajo el mismo techo o mantienen vínculos cercanos. Es lo que se ve muy constantemente en nuestra sociedad, ¿no? En la sociedad limeña. De repente no en los lugares donde la economía está un poco mejor, pero sí en donde se puedan ver de repente los estratos sociales B, C, D, ¿no? Porque podemos apreciar que en ese tipo de hogares, en ese tipo de familias, vive, pues, ¿no? A lo mejor la casa era del abuelo o del bisabuelo y le dejó la casa a los dos hijos, que en su oportunidad ya se vuelven abuelos. Entonces, estos abuelos tienen también sus propios hijos y les otorgan también un pedazo de la casa a cada uno de ellos. Es decir, en esa casa podrías encontrarte tranquilamente a tu tío abuelo, a tu tío, a tu primo, vivir de repente, pues, ¿no?, con hasta tu bisabuelo, etcétera, ¿no? Hay muchos de estos ejemplos, ¿no?, en nuestra sociedad limeña. Es la familia extensa o consanguínea, como se conoce jurídicamente. Luego tenemos, además, la familia monoparental. Esta familia monoparental está conformada por un solo progenitor, ya sea el padre o ya sea la madre, y uno o varios hijos. Además, es indiferente que estos hijos sean, pues, no hayan sido adoptivos o hayan sido de manera consanguínea. Esta situación de la familia monoparental puede darse por diversas razones. Por ejemplo, puede ser que haya sido por alguna viudez,
por algún divorcio, por alguna separación o por el simplemente hecho de que haya sido una elección personal. Luego tenemos también a la familia reconstituida o a la familia ensamblada. Esta familia ensamblada o esta familia reconstituida se forma cuando dos personas que previamente han tenido otras relaciones de pareja tengan hijos y de esas relaciones anteriores los unan para formar un nuevo hogar, ya sea que en este nuevo hogar puedan tener hijos en conjunto o ya no. Es decir, de repente María estuvo en su oportunidad con Jorge, tuvieron un hijo, el hijo se quedó con María y por este lado Juan estuvo con Anita y Juan se quedó con el hijo. Entonces, en esta oportunidad Juan se queda pues no con la pareja de aquí que tuvo su hijo también y constituyen un nuevo hogar familiar. Y en este nuevo hogar familiar pues no se juntan ambas partes, cada uno con sus hijos y al tener, pues, no hijos, puede que solo quede la familia de esta manera o en su oportunidad además puedan tener otro hijo en común, estando ya pues no separados de sus parejas primigenias y además teniendo pues no a los hijos actuales. Es concretamente, ahora sí, nuevamente lo que señalábamos hace rato en la PPT anterior de la familia en sentido intermedio, en lo que hablamos concretamente, bueno, de los tuyos, los míos y los nuestros. La familia de hecho. La familia de hecho se refiere a la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Lo que nos señala el artículo 5 constitucional, cuando señala, bueno, que un varón y una mujer que están sin impedimento matrimonial forman un hogar sin haber contraído, pues no, matrimonio civil. La constitución política, más adelante vamos a hablar también de este tema que es de la unión de hecho, fundamental que veamos esta familia de hecho también previamente, que además pues no, la constitución lo reconoce en su artículo 5 y reconoce también estas uniones dándoles origen a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en lo que sea aplicable. Más adelante lo vamos a hablar de este tema es fundamental, es bien bonito, es de la unión de hecho, ya lo vamos a ver ahorita en un momento más. También tenemos que tener presente la familia homoparental. La familia homoparental es aquella en la que una pareja del mismo sexo, ya sea hombres o mujeres, situación lógicamente que también es importante señalar que no todavía ocurre en nuestro país, de que si bien es cierto, han existido iniciativas legislativas para poder implementar este tipo de situación, bien es cierto que nuestra sociedad a la fecha aún todavía no se encuentra apta para poder o dar el siguiente paso, bueno, a este tipo de legislaciones. Ahora, yo sé que esto es un tema materia de debate y que de repente muchos de ustedes van a estar a favor, otros de repente en contra, pero lo que sí es cierto es que ya ha ganado en votación varias veces, me parece que 2 veces en el Congreso, cuando han habido estas iniciativas legislativas, de que no ha ganado. Concretamente, en conclusión, no estamos preparados todavía para aceptar este tipo de matrimonios en nuestra sociedad peruana. Entonces podemos entender ahora también que la familia homoparental es aquella en la que una pareja del mismo sexo, ya bien dos varones o bien dos mujeres, vive en conjunto, viven juntos y además puede o no puede que tengan hijos, ya sea uno, dos, etcétera, ya sea además por adopción, ya sea de repente por inseminación artificial, ya sea por cualquier otro medio, ¿ya? Finalmente también vamos a encontrar la familia unipersonal, en donde pues se tiene que está conformada por una sola persona que ésta vive sola y se considera pues no familia a sí misma. Vamos a tomar el break más bien en este momento, aprovechando que son las 7:28 y vamos a volver. Vamos a dar 15 minutos de break, ¿ya? Para que puedan ir por un café o estar tranquilos, ¿ya? Vamos a volver a las 7:45 para continuar la clase. Vamos a hablar en lo que volvemos de la unión de hecho. Vamos a dar 15 minutos para que puedan relajarse bien y estar más tranquilos, ¿eh? Volvemos en 15 minutos entonces, bueno, 17 minutos serían. 7:45 volvemos, ¿ya?
Muy bien, doctores, vamos a continuar la cátedra del día de hoy. Nos quedamos en el principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho. Vamos a hablar ahora de un tema que es importante también para reconocer la legalidad y la igualdad respecto a la familia, sobre todo estas que son compuestas por las uniones de hecho, y además su tratativa de lo que ha otorgado en su oportunidad también el Tribunal Constitucional. Previamente es importante que tengamos presente qué refiere el principio de reconocimiento integral de las uniones de hecho, conforme pues no este principio. Tenemos que tener presente que sin importar el tipo de familia en donde uno se encuentre, esta familia debe ser merecedora de protección frente a aquellas injerencias que puedan surgir por parte del Estado. Es decir, el Estado debe proteger, pues no concretamente a la familia. No puede argumentarse en consecuencia que el Estado tutele a la familia solo matrimonial, es decir, la que está constituida, pues no, por un varón libre de impedimento matrimonial, ¿no? Lo que ya hemos oído hace rato, conforme al 4 y el 5 constitucional. Tomando en cuenta que existe además una gran cantidad de familias extramatrimoniales, es decir, se comprende que el instituto familiar debe trascender al del matrimonio, no se debe limitar solo como tal a este concepto de familia, ¿no? Que es el más clásico, pudiendo darse la situación de que extinguido alguno de los miembros persista aquella, es decir, la familia. Analizando el 5 constitucional, el Tribunal Constitucional ha advertido ya algunas características de la unión de hecho y ha tratado respecto a la unión monogámica heterosexual sostenida por quienes tienen impedimento alguno para casarse con vocación de habitualidad y permanencia. Así pues, ha confirmado el plazo de 2 años continuos conforme al artículo 326 del Código Civil, mantenida de manera pública y notoria para que se conforme un hogar de hecho. Y vamos a tener en consideración este concepto, la unión de hecho, para poder otorgarle la igualdad tratativa del derecho que pueda ostentar alguno de los miembros de los cónyuges de esta unión. De hecho, esta ya no es una sociedad. Ahora, ¿para qué es importante esto? Para reconocerle en su oportunidad el patrimonio o la comunidad de bienes que puedan sujetarse a la regulación de esta sociedad de gananciales. Vamos a hablar concretamente, pues, ¿no?, del expediente 3853-2021, un proceso de amparo que el Tribunal Constitucional ha expuesto en pleno de sentencia 238-2022, con fecha 22 de julio del mismo año, donde declaró fundado el amparo por parte de la recurrente, donde le otorga la pensión de viudez en razón a los principios de igualdad y de protección a la familia. Es decir, ya existe concretamente un pronunciamiento constitucional donde otorga la igualdad a las personas que tienen la unión de hechos para el aspecto patrimonial. Se trata pues entonces, respecto a este caso en concreto, en que una demandante solicitó se le otorga una pensión de viudez conforme a la 19.990 y alegó tener una declaración judicial de unión de hecho. Recuérdese que de conformidad con el 53 de esta 19.990, es una condición para acceder a la pensión de viudez acreditar la celebración del matrimonio civil. Entonces, esta situación fue la causal general de la problemática que en su oportunidad tuvo la tratativa y el pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, siendo ello concretamente el problema a dilucidar si procedía o no procedía a reconocer la pensión al cónyuge supérstite respecto, pues, no, si fuese sobreviviente como pareja respecto a la unión de hecho. Vamos a hablar también del principio de protección especial de la infancia y la adolescencia. Este es otro principio fundamental que regula nuestra Constitución y nos señala, pues, no, que el respeto de los niños, del derecho de los niños, constituye un valor fundamental dentro de la sociedad y se debe practicar con justicia social y con el uso de los derechos humanos.
Ello implica brindar al niño el cuidado y la protección, brindar los parámetros básicos que orienten la concepción tradicional sobre el contenido de tales hechos, adicionalmente determinando, reconocer, respetar y garantizar la personalidad individual del niño. En ese sentido, además, también debemos tener presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la verdadera y plena protección de los niños significa que estos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos económicos, sociales y culturales. Es un poco más de lo que es la protección, principio de protección especial de la infancia y la adolescencia. En su oportunidad, si es pertinente, le solicitan al coordinador Moisés las diapositivas para que puedan leerlas con mayor detenimiento. Vamos a avanzar un poco con el principio de protección especial de la infancia. El principio de protección de la infancia se basa en que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos. Pero, ¿qué es lo importante para esta situación? ¿Por qué es importante la protección especial de la infancia? Porque, lógicamente, al ser infantes, necesitan un cuidado protector especial por parte del Estado, en atención a su situación particular de dependencia en la que se encuentran como seres humanos, pero que no pueden ejercer aún pues, no, sus derechos libremente. Es razonable por eso otorgarles un derecho, un trato diferente, con el propósito de permitirle derechos especiales. De allí que más adelante también se desprenderá el Código de los Niños y Adolescentes y los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país. De acuerdo con ello, además, la protección que les reconoce la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño tiene como objeto el desarrollo integral y el disfrute de los derechos que le han sido reconocidos. En cuanto a la protección especial de los niños, el fundamento constitucional de la protección del niño que la Constitución le otorga radica en la situación especial en la que ellos se encuentran. Ya lo señalábamos en la diapositiva previa, ¿no? Por el solo hecho de ser tal, merecen una tratativa diferente, una mejor aplicación del derecho y además, pues, no una protección íntegra por parte del Estado. De allí que en su oportunidad también famosamente va a nacer en el ámbito jurídico el principio del interés superior del niño o en el derecho comparado llamado favor filio. Más adelante también lo vamos a ver. Luego, la Declaración de los Derechos del Niño señala, pues, ¿no?, que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, todos ellos asignados por la ley para que puedan desarrollarse física, moral, espiritualmente, mentalmente, socialmente, de una forma saludable y normal, con condiciones de libertad y dignidad. Lógicamente, todo esto se hace con el fin de disminuir la mortalidad infantil, de eliminar la malnutrición de los niños, de evitar que se someta a actos de violencia a los menores, que evitar los trabajos forzados para la niñez y la infancia, etcétera, ¿no? Los derechos del niño, concretamente, entonces, constituyen un valor fundamental en una sociedad que pretenda practicar una justicia social. Lógicamente, si no practicamos una justicia social, si no somos merecedores de ello, entonces tampoco vamos a darle la tratativa a los niños, ¿no? Entonces, por eso es que se le otorga esta protección constitucional y supraconstitucional al niño. Además, pues, no, de garantizar la justicia social y la protección de los derechos humanos. Esto implica, como ya se ha señalado, garantizar protección necesaria a cargo de la familia, la sociedad y el Estado, y reconocer la personalidad individual del niño. Ahora, lo que nos atañe, aparte de los principios constitucionales que hemos explicado, es también mencionar ahora los principios que nos señala el libro de familia del Código Civil. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil respecto, bueno, a los principios que tenemos que tener en conocimiento? Primero, el interés superior del niño y del adolescente, la consolidación y fortalecimiento de la familia, la igualdad de los cónyuges, la comunidad, la protección de los incapaces, las relaciones familiares, la responsabilidad parental, el favor fili, lo que señalábamos hace rato, ¿no? Que de allí se desprende el interés superior del niño, la subsidiariedad del Estado, y vamos a desarrollar, pues, no, brevemente cada uno de estos para poder avanzar con nuestra cátedra del día.
Respecto al interés superior del niño, es protegida concretamente por nuestra Constitución Política del Perú, previamente por los tratados internacionales, convenciones internacionales de protección del niño y del adolescente, que es supraconstitucional para nuestra legislación, además de que nuestra Constitución lo establece en su artículo 4, respecto a la comunidad del Estado, protegen especialmente al niño y adolescente, ¿no? Y básicamente, bueno, ya sabemos con la continuación, pero lo que nos atañe y nos corresponde es este primer párrafo del artículo 4. La Convención sobre los Derechos del Niño, que el Perú ratificó a nivel internacional y que está estipulado en su artículo 3, que además son vinculantes para nuestro país y forman parte, pues además ya de manera absorbente de niños y adolescentes, nuestra norma 27337, donde este cuerpo normativo es nuestra ley principal aquí en nuestra patria, de los niños y adolescentes en el Perú, donde concretamente no define, es importante esta peculiaridad, entender que no define el interés superior, pero sí lo establece como un principio rector fundamental en todas las concernientes. La ley 30466, esta ley establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño en procesos de procedimientos donde sus derechos estén involucrados. Además de ello, también podemos tener presente la 30364 de violencia, ¿no? Con su principal protección para el niño, lógicamente, ¿no? Después de que sea también para la mujer, ¿no? Gracias. Vamos a continuar con la consolidación y el fortalecimiento de la familia. En el artículo 233 del Código Civil ha sido regulado este principio de la consolidación y el fortalecimiento de la familia. Es importante y es explícito señalar, conforme lo señala la norma, que la regulación jurídica de la familia tiene un fin fundamental, que es contribuir a la consolidación y al fortalecimiento en armonía de principios y normas proclamados dentro de nuestra Constitución. Este artículo además establece claramente la intención del legislador de que las leyes de familia vayan orientados a fortalecer lazos familiares. Concretamente, lo que quiere hacer el legislador o lo que ha hecho el legislador en su artículo 233 es intentar fortalecer y contribuir a la consolidación de la familia. Consolidación y fortalecimiento son unas directrices importantes para nuestro ordenamiento jurídico, pues se busca a través de diversas leyes y políticas públicas apoyar la estabilidad, el bienestar y la armonía dentro de las familias. El principio de igualdad de los cónyuges, conforme el 290 del Código Civil. Este principio del 290 señala que ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos le compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Este principio de igualdad de los cónyuges es fundamental en nuestro país porque de aquí desprende que se busca eliminar cualquier vestido de subordinación o de discriminación entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio. Este principio se basa en la premisa de que ambos cónyuges son individuos con la misma dignidad y deben tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Continuamos con el principio de comunidad de vida, el deber de cohabitación. Este principio nos señala que es deber de ambos cónyuges hacer vida en común. En el domicilio conyugal, el juez puede suspender cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el cualquiera de los cónyuges, o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Básicamente, con este principio de comunidad de vida, se tiene pues, ¿no? la existencia de un proyecto de vida en común, un proyecto de ambos, que sea un proyecto, que sea un proyecto basado en el afecto, en el apoyo mutuo, en la ayuda recíproca, de dos personas que comparten lógicamente un hogar y desarrollan una vida similar a la de un matrimonio.
Principio de protección de los incapaces. El principio de protección de los incapaces en el Perú se manifiesta a través de diversas instituciones legales como la patria potestad, la tutela, la curatela, fundamentalmente el sistema de apoyos para los que las personas tienen con discapacidad. El objetivo principal es garantizar que estas personas vulnerables reciban la protección necesaria para el ejercicio de sus derechos, su bienestar, su patrimonio, siempre buscando la menor restricción posible referida a su capacidad y promoviendo sobre todo su autonomía y participación en la sociedad. Estos van a estar regulados en el 42, 43, 44 y 45 del Código Civil. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Para ganar tiempo porque todavía nos quedan algunas pendientes. Principio de libertad en las relaciones familiares. Principio de libertad en las relaciones familiares. Este principio de libertad de las relaciones familiares, aunque no siempre ha sido enunciado de manera explícita, como en otros principios, infiere de diversos derechos fundamentales y normas que reconocen autonomía de la voluntad y libre desarrollo de la personalidad en un ámbito familiar, que los individuos tengan la libertad de tomar decisiones sobre su vida familiar sin injerencias Doctor, buenas arbitrarias o noches, qué ilegales. gusto saludarlo, caramba. ¿Qué Buenas tal, doctor? noches. Doctor, para comunicarle que ya Martín le ha depositado su semana. Doctor, por Ya. favor, Sí, apague su sí, yo acabo de micrófono. ver el mensaje. Ya, no se preocupe, doctor. Doctor, no sé si llegó a ir a IPD. Doctor, su micrófono está encendido, por favor, apáguelo para continuar la clase. Ya, le dijeron que para estos días sí tiene toda la razón, yo estoy confundido. Doctor Moisés, por favor, para que silencie al Ajá, colega que ya, está doctor. con el Ya. micrófono encendido. Algo más le iba a comentar. Me dijo que usted iba a ir hoy día por la municipalidad, ¿correcto? Philly, ¿ya? ¿Qué ocurre con este principio? El principio de favor Philly, conocido como el principio de protección del niño o principio pro infante, resulta ser también pues un criterio fundamental para la interpretación y la aplicación de normas jurídicas en todos los casos que involucren derechos e intereses de los niños y los adolescentes. Un principio, pues no, que su esencia radica ante cualquier duda o conflicto normativo que se debe optar por la solución que sea más favorable para el bienestar y el desarrollo integral del menor. Este principio concretamente se deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, recogido en el principio del interés superior del niño. Ya, además de ello, ha sido estipulado por nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 4 y el Código de los Niños y Adolescentes en la Ley 27337. El favor Fili es una herramienta práctica para hacer efectivo el interés superior del niño. Siempre en situaciones concretas y cuando exista, pues, no esta duda al momento de resolver. Además de ello, debemos tener presente que, porque es importante tener la protección o tener presente el principio de favor Fili, ¿no? Porque ella desprende además también el principio de protección especial de la infancia y la adolescencia, ¿no? Como principio fundamental estipulado además también dentro de nuestra Carta Magna en el artículo 4, donde se señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Estos fundamentos del principio de protección especial de la infancia y de la adolescencia se basan en el carácter de que puede existir dentro de los niños y o de los adolescentes una vulnerabilidad inherente, puede existir este reconocimiento de la fragilidad y de la dependencia que tienen los niños y los adolescentes cuando necesitan un cuidado personal, cuando necesitan una orientación, un apoyo especial para su desarrollo integral. Es una obligación del Estado poder tener la responsabilidad primordial de garantizar esta protección especial de los niños y adolescentes. El interés superior del niño resulta ser finalmente, pues entonces, un principio rector a nivel internacional y nacional que subyace la protección especial. Significa que cualquier decisión o acción de los niños, niñas y adolescentes deba priorizar su bienestar y sus derechos por encima de cualquier otro interés.
Además de ello, también es importante tener en cuenta, para proteger el interés superior del niño y del adolescente, tener en consideración la responsabilidad de la familia como primer seno actor del entorno protector para cubrir esta obligación de asegurar el cuidado, la educación y el desarrollo integral de los hijos. No contento con la responsabilidad familiar, tiene que haber además una responsabilidad social. La comunidad general también tiene que cumplir un rol importante para la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando situaciones de riesgo, situaciones de vulneración, promoviendo una cultura de respeto hacia los derechos de los niños, niños y adolescentes. Debe además existir un carácter integral por parte de la protección especial, donde se abarque la protección íntegra de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a la vida, salud, educación, identidad, la protección contra violencia, abuso, explotación, juego, descanso, etcétera. Prioridad de atención. Las necesidades de estos menores deben tener una atención prioritaria en la asignación de recursos y en la implementación de políticas públicas. La regulación jurídica ya la hemos señalado, del principio del interés superior del menor, que si bien taxativamente no se encuentra, pero la podemos encontrar inferentivamente dentro del Código de Niños y Adolescentes, 27337, Ley de Acoso Escolar, la 29719, ley que establece medidas de protección, la 3034, y ratificado, pues, no por el Perú, conforme a los tratados internacionales. Vamos a tener además, pues, no, concretamente, que el principio de protección especial a los niños, niñas y adolescentes reconoce la vulnerabilidad de los mismos y establece una obligación prioritaria del Estado por parte de la familia, además de la sociedad, de garantizar el desarrollo integral para protegerlos. Concretamente, entonces, tenemos que es un principio transversal que informa toda la legislación y las políticas públicas relacionadas a la infancia y la adolescencia en nuestro país. Vamos a hablar ahora del último tema que nos trae esta exposición para poder terminar la clase del día de hoy, porque si no se nos va a agotar el tiempo y poder tener chance de absolver algunas dudas. Ya, vamos a hablar de la teoría de los impedimentos matrimoniales. La teoría de los impedimentos matrimoniales refiere concretamente a las normas legales que establecen los obstáculos o las prohibiciones para que dos personas puedan contraer un matrimonio de manera válida y de manera lícita. Estos impedimentos buscan proteger ciertos valores sociales, el orden público y la moral de la estructura familiar. Un momentito, vamos a esperar, por favor, que pase la propaganda que está pasando por aquí, ¿ah? Un minuto. Muy bien, continuamos con la teoría de los impedimentos matrimoniales. Les comentaba, pues, que esta teoría de los impedimentos refiere, pues, ¿no?, a la necesidad de que el conjunto de normas legales establezcan aquellos obstáculos, aquellas prohibiciones para que dos personas puedan contraer matrimonio de manera válida, de manera lícita, y que estos impedimentos protejan valores sociales de orden público, protejan la moral y la estructura familiar. Las características de esta teoría de impedimentos matrimoniales es que tienen que ser taxativos. Un aspecto fundamental que deben tener en consideración, recuerden lo que les comentaba al inicio de la clase, es que son previos a la celebración. Estos impedimentos matrimoniales tienen que existir antes de que se celebre el matrimonio. Buscan la licitud y validez. O sea, concretamente el objetivo de esta teoría es evitar que se celebre un matrimonio que la ley considere inapropiado y que podría, en su oportunidad, generar un problema jurídico o un problema social. Pueden ser dispensables o indisponibles. Algunos impedimentos pueden ser dispensados por la autoridad competente. Por ejemplo, la dispensa de edad en ciertos casos, ¿no? De repente, si una persona se casa con una persona de 17 años, de repente, y otros son insubsanables. Por ejemplo, el parentesco en línea recta, ¿no? No te puedes casar con tu hijo. Clasificación de los impedimentos.
Los impedimentos pueden ser por su naturaleza, por su extensión o por su duración. Si son por su naturaleza, pueden ser dirimentes o impedientes. Si son dirimentes, impiden la celebración válida del matrimonio. Es decir, si se celebra a pesar del impedimento, ese matrimonio va a ser manifiestamente nulo desde su nacimiento. Son impedientes si prohíben la celebración del matrimonio, haciéndolo ilícito, pero si se celebra, el matrimonio es válido, aunque pueda acarrear sanciones. Esta distinción no siempre se mantiene estrictamente en todas las legislaciones modernas, donde la mayoría de los impedimentos conllevan una nulidad. Básicamente ahí se hablaba, como ejemplo, bueno, del matrimonio entre primos. Por su extensión, absolutos o relativos. Cuando son absolutos, impiden contraer matrimonio con cualquier persona, un ligamen o matrimonio subsistente. De repente esa persona ya estaba casada, entonces ahora intenta casarse nuevamente. Acá hay un impedimento por extensión absoluto. Un impedimento por extensión relativo sería contraer matrimonio con una persona determinada por algún tipo de parentesco, ¿no? De repente tío, sobrina, algo por el estilo. Por su duración, permanentes o temporales. Permanentes cuando no desaparecen con el tiempo, parentesco en línea recta, es decir, concretamente, este es un impedimento que nunca va a cambiar. Es un impedimento permanente por su duración. O puede ser un impedimento temporal si cesa al desaparecer la causa que lo originó. De repente, cuando existe la tutela hasta que se aprueben unas cuentas, ¿no? Algo por el estilo. Ejemplos comunes de impedimentos matrimoniales. La falta de edad mínima, el ligamen o matrimonio subsistente, el parentesco, cuando existe un delito, cuando existe falta de consentimiento, cuando existe incapacidad. La falta de edad mínima, la ley lógicamente lo establece. El ligamen o matrimonio subsistente cuando ya se está casado previamente, el parentesco, lógicamente lo que señalábamos hace rato en línea recta, o dentro de ciertos grados, ¿no? De consanguinidad. Cuando hay un delito, no haber sido autor o cómplice del homicidio doloso del cónyuge de la otra persona. Ah, mira, yo me quería casar con María, pero María tenía esposo, lo mato. Entonces, al matar al esposo de María, ya recién voy a poder casarme con ella. Ya, eso de allí es un impedimento matrimonial. Falta de consentimiento, ausencia de una manifestación libre y voluntaria de querer contraer matrimonio, ¿no? Incapacidad, falta de capacidad mental para comprender y consentir el acto matrimonial. Continuamos ahora, para ganar tiempo, con la teoría de la invalidez matrimonial. ¿Ya? Una es impedimento matrimonial y otra es invalidez matrimonial. Deben tenerlo en consideración, ¿ya? Impedimento matrimonial y otra invalidez matrimonial. En la invalidez significa que previamente ya existió, ¿ya? La teoría de invalidez matrimonial refiere a las causas por las cuales un matrimonio que aparentemente se ha celebrado en forma válida puede ser declarado nulo o anulable. Anulable si en su oportunidad ya surgió efectos jurídicos, ¿ya? Nulo como si nunca habría existido. Características principales. Se aplica a matrimonios ya celebrados, la invalidez se alega y se declara respecto de un acto matrimonial que tuvo lugar, implica la ineficacia del vínculo, la declaración de la nulidad o anulabilidad, conlleva la extinción de los efectos jurídicos del matrimonio. Es decir, todos aquellos efectos jurídicos que hayan producido una vez contraído el matrimonio cesan en ese momento que es declarado nulo o anulable. Las causas están taxativamente establecidas, al igual que los impedimentos. Las causales de nulidad o anulabilidad deben ser previstas por ley, deben estar estipuladas, deben estar concretamente manifiestas en los códigos. Pues busca establecer la legalidad. Su objetivo es deshacer el vínculo matrimonial que se formó con algún vicio contraviniendo a la ley. Las causas de invalidez matrimonial. Puede existir una nulidad absoluta o una nulidad relativa llamada también anulabilidad, lo que señalábamos precedentemente, pero ahora de manera un poco más precisa. El matrimonio es nulo desde su celebración y no produce efectos jurídicos, eso en la nulidad absoluta. Las causas suelen ser más graves y afectan el orden público. Por ejemplo, la celebración con un impedimento dirimente no dispensado.
el ligamen, cuando existe parentesco en línea recta, además, por ejemplo, cuando existe una falta absoluta de consentimiento, una incompetencia absoluta, un matrimonio entre personas del mismo sexo, que lógicamente, como ya les señalaba, en nuestro país todavía no se encuentra estipulado. Entonces, solo nuestra Constitución protege la unión libre entre un varón y una mujer, una relación heterosexual. Nulidad relativa o anulabilidad. El matrimonio es válido hasta que una sentencia judicial declare su nulidad. Las causas suelen proteger el interés particular de uno de los cónyuges. Por ejemplo, cuando exista algún vicio del consentimiento, ya sea por error, por dolo, por violencia, por intimidación, etc. Falta de edad relativa, cuando se celebra sin la dispensa necesaria. Una incapacidad relativa, falta de pleno uso de razón al momento de la celebración, o falta de ciertas formalidades esenciales. Concretamente, entonces, para la invalidez matrimonial, vamos a tener como conclusión que la teoría de los impedimentos matrimoniales, a diferencia de la invalidez, la de los impedimentos matrimoniales, y esto por favor hagan préstenme mucha atención respecto a este aspecto, recuerden la primera parte que les dije de la clase, tengan por favor mucha atención en esta diapositiva porque es importante que la tengan en consideración, ¿ya? La teoría de los impedimentos matrimoniales establece las reglas para la validez y la licitud del matrimonio. Y esta es una palabra clave, ¿ah? Antes de su celebración. La diferencia concreta con la teoría de la invalidez matrimonial van a ser las causas por las cuales un matrimonio se celebró y en su oportunidad va a ser declarado ineficaz. Ambas son cruciales para el funcionamiento del derecho de familia y garantizar la estabilidad y los efectos jurídicos del matrimonio. Dicho esto, vamos a pasar, si es pertinente, unos 5 minutos o algo por el estilo, en ronda de preguntas, por favor, doctor Moisés, antes de finalizar la cátedra del día de hoy. De antemano, muchas gracias por su escucha. Quedo atento a absolver por sus dudas, alguna que tengan al respecto. Es el momento oportuno. En su defecto, pues, el doctor Sí. Moisés ya me comentará. Doctor Moisés, coménteme. Sí, muchísimas gracias, doctor Diego Alonso Ramírez Meléndez, por su participación en nuestro diplomado y en esta nuestra primera clase sobre temas sobre lo que es el principios generales del libro de familia, del Código Civil, la teoría de los impedimentos matrimoniales y la teoría de la invalidez matrimonial. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase de nuestra clase, que es preguntas. Invitamos a nuestros participantes que puedan activar su micrófono y puedan participar haciendo las preguntas en forma directa a nuestro expositor sobre el tema desarrollado en esta clase. Invitamos a los participantes que puedan intervenir realizando sus preguntas a nuestro expositor. Parece que no, doctor. Todo quedó Le claro. agradezco mucho entonces, de todos modos, Entonces, doctor Moisés, por la el invitación. agradecimiento es nuestro, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Su diploma respectivo, vamos a enviarlo a su correo. El físico también ya estamos aquí esperándolos para que pueda recoger. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y nos estamos viendo en su siguiente clase. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias a usted, doctor.